Vamos nosotros con un cuadro que hemos preparado para presentarles de una manera lo más ordenada posible parte de estas conclusiones a las que ha aterrizado la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entre el 7 de diciembre del 2022 y 2023, miles de personas se movilizaron en todo el territorio nacional ejerciendo su derecho a la protesta. En este periodo de tiempo se registraron en el país 477 manifestaciones. Al respecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reitera que la protesta social y pacífica es un elemento esencial para la existencia y funcionamiento de la democracia y es un derecho que en contexto de crisis políticas sostenidas puede constituirse como la única vía de participación política para comunidades sobre las que se ejerce discriminación estructural, exclusión política y social. Más adelante dice, hablando ya puntualmente de la primera manifestación que empieza a registrar muertos. En el caso de Ayacucho, se registraron graves violaciones de derechos humanos que deben ser investigadas. Ya están aterrizando y diciendo se registraron, no hablando en condicional. Esto con debida diligencia y con enfoque étnico-racial. Al ser perpetradas por agentes del Estado, las muertes podrían constituir ejecuciones extrajudiciales. Además, al tratarse de múltiples privaciones de derecho a la vida, dadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, podrían calificarse como una masacre. Por su parte, en el caso de Juliaca, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos observa que en esa ciudad se habrían presentado situaciones de uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes del Estado, que habrían resultado en graves violaciones de derechos humanos en contra tanto de participantes en las protestas como de terceras personas. Como fue indicado, todo esto en el marco de una compleja situación violenta que inició con enfrentamientos dentro del perímetro del aeropuerto, en donde las fuerzas de seguridad fueron atacadas con piedras, palos y fuegos pirotécnicos como avellanas. Y es cierto, aquí habían criminales que tomaron el aeropuerto. Pero estas muertes se registraron cuando ya la policía había puesto orden en el aeropuerto. ¿Por qué mataron? Y a los delincuentes, que nunca faltan y que estuvieron allí, eso nadie lo niega, se les detiene, se les captura, se les traslada a una comisaría y se les inicia un proceso en el Ministerio Público. Por Dios, miren ustedes lo que pasa en Francia, en Brasil, sin ir muy lejos, en un evento desordenado, violento, 1.500 detenidos y ni un solo muerto. Pero estamos en Perú y aquí nadie responde. Omar Cairo es abogado constitucionalista y está con nosotros ya vía Zoom para hablar, hacer un análisis ya desde el aspecto jurídico, legal, constitucional de esto que nos ha presentado el día de hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Doctor Cairo, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Juliana. A ver, ahora el gobierno, el Ejecutivo, toma las conclusiones, las recomendaciones dadas en este informe, en este documento, como una especie de pronto de exceso por concluir en situaciones que la Fiscalía todavía no ha determinado si son ciertas o no, y luego se escudan diciendo, pero están hablando también en momentos en condicional, podría haber sucedido. ¿Para usted qué tan contundente es esto que tengo en mis manos, doctor Cairo? Bueno, lo que ocurre es que los hechos son visibles. Se han producido violaciones de derechos humanos, se ha producido una matanza en varios momentos. Esto lo ha constatado el periódico The New York Times, el informe de Human Rights Watch, y esta vez un organismo con el cual el Perú tiene un vínculo jurídico. Y lo que ha establecido es que se han producido violaciones de derechos humanos, pero esto no es algo nuevo. Es decir, la perplejidad de ciertas personas es sorprendente. Que se han producido violaciones de derechos humanos es algo que 49 muertos en la represión de unas manifestaciones es muy poco probable que no sea una violación de derechos humanos. Y bueno, ya tenemos 3 observadores de prestigio, que lo han dicho, y uno institucionalmente relevante de manera especial para el Perú, que es la Corte Interamericana. Entonces, el punto principal creo que es la constatación clara de que se han producido violaciones a los derechos humanos, y eso tiene consecuencias. Consecuencias que se tendrán que asumir desde el aspecto legal, de acuerdo a lo que vaya encontrando el Ministerio Público, la Fiscalía y lo que finalmente sentencie el Poder Judicial, pero también tenemos que hablar de responsabilidades políticas y no hay un solo personaje en este gobierno que haya asumido eso. Sí, lo que ocurre es que la responsabilidad política, para decirlo de una manera abreviada y sin distorsionar el significado, es simplemente la pérdida del cargo de aquel funcionario, claro, que ha realizado deficientemente su trabajo. Entonces, si la represión de las manifestaciones produjo
eh, 10 muertes aproximadamente en el caso de Ayacucho, quiere decir que los ministros de Defensa y del Interior realizaron mal su trabajo. Y esto tendría que haber sido apreciado por la presidenta y destituirlos. Así es. El problema es que los mantuvo en el cargo, es decir, no solo no condenó las muertes, sino que con su conducta estaba diciendo esto está bien lo que se ha hecho. Claro, pero encima además no se olvide que lo condecoran, van más allá, ya no eres solamente ministro de Defensa, vamos a cambiar de gabinete y te vas a convertir en presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuál es el mensaje a la población? Este señor que debería de asumir responsabilidad política porque no hizo bien las cosas, porque un ministro de Defensa que está realmente haciendo las cosas bien, por lo menos puede dar fe, dar cuenta, contar quiénes fueron los que dieron la orden de que mataran a quemarropa a estas personas en Ayacucho. Él era el titular de la cartera de defensa y eran militares los que dispararon. No, como todo está bien y como la vida no pasa nada, sobre todo si eres de provincia, ven que te espera tu despacho en la PCM. Eso no es, digamos, una burla, eso no es un atentado contra la dignidad, el sufrimiento de los deudos de estas personas. Eso, Juliana, es responsabilidad política soslayada, porque se les mantiene y la presidenta no hace efectiva la responsabilidad política. Y hay un segundo momento que es Juliaca, donde la matanza se produce con dimensiones terribles. Entonces, los mantiene a los ministros de Interior y Defensa. Entonces, y es muy complicado afirmar que este crimen contra los derechos humanos es ajeno a la presidenta y es ajeno a los ministros. Claro. ¿Y por qué es importante esto? Porque el Ministerio Público va a determinar qué efectivo disparó, qué mando militar, qué comando militar dirigió las operaciones, pero hay un dominio, hay un mando del gobierno en cabeza de la presidenta y de los ministros, que por lo menos consintió esto, que es lo que dijo el informe de Human Rights Watch, que dijo que no hizo nada por evitarlo. Y eso se parece mucho a las razones por las cuales condenaron a Fujimori por el caso Barrios Altos y La Cantuta. Se parece mucho a las razones por las cuales Pinochet fue detenido en Gran Bretaña por una acusación de crimen contra los derechos humanos, a pesar de que él no mató a nadie con sus manos, ni con una pistola, sino que él dirigió un aparato que provocó que realizó estos crímenes y lo mantuvo y es más, un grupo paramilitar clandestino que operaba bajo la sombra, bajo órdenes de Fujimori y Montesinos, que lo que hacía era matar a todo aquel que ellos creyeran que eran de terroristas, ¿no? Ya sea del MRTA o de Sendero Luminoso, entre ellos una criatura de 14 años en Barrios Altos. Y esa historia no se debería de repetir, algo deberíamos de aprender de lo vivido, digo yo, porque así como efectivamente han habido militares que han asesinado, bueno, ni hablemos de los genocidas malditos, ¿no? Que tienen esta consigna enferma de querer hacerse del Estado en función a la sangre de peruanos inocentes, como lo son los terrucos, los terroristas. A mí lo que me preocupa, doctor Cairo, es que se está perdiendo la objetividad al punto de escuchar voces de políticos que tienen la enorme responsabilidad de responder a sus electores, sobre todo, diciendo, no, es un documento sesgado, estos son unos rojos, los de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están respondiendo a los antojos, pues, de esa izquierda caviarona que siempre sale en defensa de los derechos humanos. Si no defendemos la vida, ¿qué somos? ¿Qué clase de gente somos? No, el problema, Juliana, es que las críticas que puedan hacerse, sea el tamaño que tengan por su consistencia, en este momento creo que no son lo más importante, porque la responsabilidad política ya está claro que la presidenta la soslayó. Ella decidió mantener a los funcionarios y entonces políticamente para ella se ha todo bien. Entonces viene la cuestión penal, que no se va a ver ahora durante su gobierno. Ella no puede ser procesada durante su gobierno. Los ministros no pueden ser procesados si el Congreso no les hace un antejuicio, que difícilmente lo va a hacer. Pero cuando termine su gobierno, por crímenes contra los derechos humanos, uno es perseguido de por vida por los jueces peruanos, por los fiscales peruanos, y si los jueces y fiscales peruanos deciden no hacer nada, por los tribunales internacionales especializados en esa materia y además en el ámbito de la jurisdicción universal por el juez de cualquier país. Recuerda tú, Juliana, que a Pinochet lo detiene un juez inglés
Sí, por claro. orden de un juez español, Así es. no un así juez es. chileno. No, cuando Entonces, se trata de delitos de lesa humanidad, la cosa es mucho más compleja y traspasa cualquier tipo de frontera porque justamente hay acuerdos. Y por eso es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se manifiesta por lo que ha pasado en el país, porque además hay pactos San José que se tienen que respetar porque estamos claro, Juliana, adscritos. Y hay voces que han salido, perdón que lo interrumpa, doctor Cairo, pero no quiero dejar de decir esto. Congresistas de la República, por más de derecha que sean, piensen que ese que salía de la universidad, ese médico que se arrodilla para ayudar a una persona a la que ya le habían disparado, fueron asesinados. Y puede ser el hijo, el padre, el esposo, el tío, el primo de cualquiera de nosotros, sin importar si eres de izquierda, de derecha, si eres de centro, derecha, progre, facho, no importa. No importa, aquí estamos hablando de la vida y eso debería estar por encima, pues, de todo. Generar una valla tan alta donde cualquier tipo de discusión ni siquiera se atreva a acercarse a lo que representa la existencia de un ser humano. Y aquí dicen, claro, son delincuentes, están defendiendo terrucos. A eso no se ha demostrado. Y así fueran terroristas, no tendrías o ladrones o delincuentes o violentistas, se les detiene y que se pudran en la cárcel. Pero no se llevó a cabo ese plan operativo para que el proceso se lleve a cabo en función a lo que manda además la norma y los acuerdos que tenemos de respeto a los derechos humanos. Juliana, lo que estaba tratando de decirte es que la Corte Interamericana finalmente no va a condenar a la presidenta No, y a los ministros. Va a ser, si es que se llega a aprobar lo que es bastante probable que había una responsabilidad por mediata, son los jueces peruanos. Y si los jueces peruanos no actúan, si es que ellos salen del país, los jueces de cualquier país, no es la Corte Interamericana. Un juez de Francia, de España, puede abrir un proceso por un crimen de lesa humanidad o contra los derechos humanos ocurrido en cualquier país del mundo, sin importar la nacionalidad del autor y de la víctima. Por eso es que en España se realizó un proceso judicial por crímenes cometidos en Chile, a pesar de que las víctimas no eran españolas, no todas. Y por eso es que en Inglaterra se ordenó la detención para crímenes cometidos en Chile. O sea, el tema de la territorialidad no es relevante. Clarísimo. Es decir, es probable que las autoridades políticas ejecutivas, después de que termine su gestión, queden confinadas en el Perú si es que los jueces peruanos no los condenan. Si no los condenan, no podrán salir. Y si los condenan, permanecerán y tendrán que soportar las responsabilidades penales. Doctor Cairo, muchísimas gracias por esta entrevista. Le agradezco por haber podido conversar conmigo esta noche acerca de este informe que acabamos de presentar y del que hemos hablado largo y tendido porque vale la pena. Y hay cosas que se tienen que decir y con su verdadero nombre. Muchísimas gracias.